En este caso, ¿cuál será el diagnóstico inicial en emergencia? Tengan en cuenta que en emergencia ustedes no tienen exámenes auxiliares, entonces ¿cuál debe ser el diagnóstico inicial que tengan los pacientes? ¿Qué me dicen acá? ¿Cuál será el diagnóstico que le colocarán a esta paciente en emergencia? Teniendo en cuenta que quizá ahí no tienen exámenes auxiliares. IRC de frente, le colocan IRC de frente a la paciente, sin exámenes auxiliares. Recuerda que un paciente llega a emergencia por una dolencia. Como tú no sabes qué tiene todavía, lo planteas como síndromes o como problemas. ¿Qué síndrome o problema tiene esa paciente en emergencia? Trastorno de conciencia. Trastorno del sensorio, llamado antiguamente, mejor trastorno de conciencia. Entonces, es un problema eso, es un problema bastante frecuente en emergencia, trastorno de la conciencia. ¿Cómo ustedes pueden empezar a hacer el diagnóstico diferencial de trastorno de conciencia? ¿Cómo lo harán? O sea, ¿cuál es el primer enfoque que le dan? ¿Cómo pueden dividir las causas de un trastorno de conciencia? Ya, orgánico, Axel, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con orgánico? Ya, o sea, orgánico te refieres a algo estructural, mejor dicho, algo estructural. Tienes ahí alguna lesión, por ejemplo, un tumor, absceso, meningitis, infarto, hemorragia. Y lo no estructural, en este caso lo que tú llamas no orgánico, ¿qué sería? Lo no estructural, lo no orgánico, ¿qué causas podrías encontrar, por ejemplo? Problemas metabólicos, muy bien, metabólicos. Metabólicos como por ejemplo trastornos electrolíticos, ¿no? Trastornos electrolíticos, metabólicos como por ejemplo enfermedad renal, o sea, uremia. Metabólicos como por ejemplo cefalopatía hepática, intoxicaciones, uso de fármacos, hipoglicemia. A eso me refiero. ¿Y cómo me doy cuenta si un paciente, clínicamente, nomás por clínica, cómo me daría cuenta que un paciente tiene un trastorno metabólico o un trastorno estructural, clínicamente? Clínicamente, ¿cómo me puedo fijar? ¿No? Solamente por clínica que un paciente tiene un trastorno metabólico o un trastorno estructural. Focaliza. Ajá, muy bien. Mira, vamos a ver. Un paciente que focaliza, tiene focalización, llámese por ejemplo hemiplegia, hemiparesia, ataxia, afasia, me dice que tiene un daño estructural. Tengo que pedirle imágenes cerebrales, incluso una punción lumbar si requiere. Un paciente que no focaliza, pensaré más en parte tóxico metabólica. Esa es la idea de esto. Focaliza estructural, no focaliza metabólico. Tóxico metabólico. Entonces, en el caso puntual del paciente, estaba con un sodio en 112, ¿cierto? Es una hiponatremia, o sea, suficiente causa identificada para justificarme lo que tiene la paciente. ¿Cómo se define hiponatremia? Sodio menos de 135, es leve encima de 120, se ve menos de 120. El punto de corte de aguda y crónica es 48 horas. El primer enfoque que vamos a hacer para el diagnóstico de hiponatremia es el hallazgo de las modalidades. El primer paso que digo, el paso que vamos a tener para el diagnóstico final diferencial de hiponatremia es la medida de la osmolaridad. Y en hiponatremia la osmolaridad puede ser baja, normal e incluso alta. ¿Alguien me dice por qué es importante saber que es agudo o es crónico?
¿Por qué es importante saber que la hiponatremia es aguda o es crónica? ¿Por qué es importante que sea aguda o crónica? No tanto. Agudo es mucho más sintomático, como dice Katy. Porque los agudos son los sintomáticos y los crónicos ya se adaptan, son o sintomáticos o asintomáticos. Algo así. Entonces, la clínica, quiero que se fijen, la clínica es muy consistente con signos y síntomas de sistema nervioso central, como trastorno de conciencia, cefalea, calambres, anorexia, reflejos patológicos, convulsiones. O sea, la clínica es neurológica. ¿Por qué? O sea, acá está, ¿no? La clínica corresponde a síntomas y signos de sistema nervioso central. Desde trastorno de conciencia leve hasta coma, incluso, en casos bastante severos, bajando por convulsión. ¿Qué es lo que se produce a nivel cerebral con la hiponatremia? ¿Qué es lo que se produce a nivel cerebral con la hiponatremia? ¿Qué se producirá a nivel cerebral con la hiponatremia? Edema cerebral. Edema cerebral. Exacto. Edema celular, edema cerebral. Es lo que se produce. Miren, acá tienen tres trajitos, ¿no? Acá tienen una célula y dentro de la célula hay cierta concentración de iones, ¿ya? De solutos. Y acá tienen tres frascos con diferente concentración. El primer frasco tiene menos concentración de solutos en relación a los que ya hay en la célula. O sea, la célula tiene ciertos solutos. Este frasco tiene agua con menos solutos que la célula. O sea, es una concentración, es una solución hipotónica. El segundo frasco, los solutos disueltos en el agua son mayores, tienen más concentración que los que se encuentran en la misma célula. O sea, la célula tiene sus solutos y este frasco tiene más cantidad de solutos que los que hay en la célula, una solución hipotónica. Y el de arriba, la concentración de solutos es igual en este frasco de agua en la célula, es isotónica igual. El agua, ¿cómo viaja a través de las membranas? En relación a la migración de solutos, el agua, ¿cómo viaja a través de las membranas? El agua viaja del sitio de mayor concentración a menor concentración. El agua viaja del sitio de menor concentración al de mayor concentración. ¿Cuál es este pasaje de, de agua a través de las membranas? El agua viaja del sitio de menor concentración al de mayor concentración. Exacto. De menos a más. El agua, a través de una membrana, viaja del sitio de menor concentración de solutos a donde hay más concentración de solutos. O sea, donde hay más solutos, jala más agua, en otras palabras. Entonces, mira, el primer medio es hipotónico, tenía menos solutos que la célula. O sea, el agua migró adentro de la célula, porque la célula tenía más solutos que el frasco. El agua entró a la célula, produjo un edema celular. Acá fue al revés. El agua tenía más solutos que la célula, entonces el agua se escapó de la célula se deshidrató. Y en la isotónica no hay movimiento, ¿no? Todo está en homeostasis. Lo mismo pasa en las neuronas. En una hiponatremia, la mayoría de hiponatremias van con hiposmolaridad. La mayoría de hiponatremias van con hiposmolaridad, hipotonicidad. Entonces el agua va a viajar del intravascular, que tiene menos solutos, al intracelular. Hay un edema celular y un edema cerebral. Entonces en hiponatremia lo que pasa es un edema cerebral, que es lo que me da la clínica neurológica. El organismo intenta compensar eso de alguna manera, y conforme pasan las horas, el cuadro se va estabilizando, la hiponatremia se hace crónica y los síntomas pueden ir un poco, dependiendo del caso.
Ya, entonces lo primero que les mencioné es que había que evaluar lo que es la osmolaridad plasmática. El primer paso para evaluar la osmolaridad es que la calcules, ¿no? Está determinada, dice, por los osmoles principales, ¿no? Sales de sodio, glucosa, urea. La fórmula de la osmolaridad plasmática es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más la urea sobre 6. El resultado es 275 a 290 miliosmoles por kilo de agua. Ese es el resultado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tienen esa otra fórmula, que es de la osmolaridad efectiva plasmática o plasmática efectiva, que es la misma fórmula, pero sin la urea. Si se dan cuenta, el valor varía un poquito nomás, 275, 285. ¿Por qué? Acá sacamos la urea. ¿Por qué se llama osmolaridad plasmática efectiva? ¿Quién me dice? ¿Por qué se llama osmolaridad plasmática efectiva? Lo que sucede es que la urea es un osmol ineficaz. La urea es un osmol ineficaz. Atraviesa fácilmente las membranas. Entra y sale. Y no me determina bien la osmolaridad plasmática. Entonces, concepto, la urea es un osmol ineficaz. Atraviesa fácilmente las membranas y no me puede determinar bien lo que es la osmolaridad plasmática. Por eso que agarran esta fórmula, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Actualmente las guías, por ejemplo, de manejo de cetoacidosis usan lo que es la osmolaridad plasmática efectiva. Si a ustedes les gusta fisiología, revisan el Guyton, en el Guyton te van a decir claramente que la osmolaridad es 2 por sodio, nada más. 2 por sodio, o sea, el sodio vendría a ser el principal determinante de lo que es la osmolaridad plasmática. Entonces, hemos calculado la osmolaridad en esta paciente. ¿Ya? Miren cómo es. 2 por sodio más glucosa sobre 18. ¿Ya? Me sale en el paciente 228. Si se dan cuenta, la osmolaridad normal es esta, 275, 285. En el paciente se encuentra en 228. O sea, una osmolaridad baja. Recuerden la paciente, mujer de 76 años, 46 kilos, hiponatremia y posmolar. Les pregunto, ¿qué significado tiene? ¿Qué significa tener una osmolaridad baja? ¿Qué significa que la osmolaridad plasmática esté baja? ¿Qué significa que la osmolaridad plasmática esté baja? A ver, chicos. Porque es importante saberlo. ¿Alguien me dice? ¿Para qué me servirá eso? Miren, eso me sirve con fines de clasificación. Los osmolaridad nos ayudan a clasificar hiponatremia. Tenemos entonces, ya, más que nada es para clasificación, Cristel. Mira, según el valor de osmolaridad tenemos hiponatremias hipoosmolares, isosmolares e hiperosmolares. El 90% de las hiponatremias y las que a ustedes les tiene que interesar son las hiponatremias hipoosmolares. ¿Ya? Son las más importantes, las más frecuentes, las que ustedes van a ver. Las isosmolares son las llamadas pseudohiponatremias. Son hiponatremias falsas, las isosmolares. Son alteraciones de laboratorio. Son alteraciones de laboratorio que me dan falsos positivos. ¿Está inducido por qué? Inducido, por ejemplo, por hiperlipidemia. ¿Qué tipos de hiperlipidemia me pueden dar hiponatremia de ese tipo, pseudohiponatremia? ¿Qué tipo de hiperlipidemia me puede dar ese tipo de hiponatremia? Isosmolar. Hipertrigliceridemia, más de 1000. También hiperproteinemia, más de 10 gramos de proteínas. Me pueden dar pseudohiponatremias, hiponatremias falsas. O sea, no son falsos positivos de laboratorio. No hay que darle importancia. Y las hiperosmolares inducidas por hiperglicemia y por hipertónica. La mayoría son estas de acá, las hiposmolares. Y las hiposmolares
a su vez se subdividen según la volemia del paciente. ¿A qué me refiero con la volemia del paciente? ¿Quién me dice? ¿Cómo me daría cuenta de la volemia del paciente? ¿Quién me dice? Vamos a tener en cuenta el estado, por ejemplo, de hidratación de un paciente. Signos de hipovolemia, por ejemplo, son hipotensión, taquicardia. Hipervolemia son edemas, por ejemplo, ¿no? Edema también de serosa, o sea, fusión pleural. Euvolemia, que no tiene ninguno de esos. O sea, la mayoría, digamos que el 90% van a estar acá. Y esas son las que me interesan. El resto no las van a ver tanto. Entonces, hiponatremia, hipoosmolar. ¿Cómo se clasifica? Se evalúa la volemia. Hipovolémicas, el paciente ha perdido agua, pero sobre todo ha perdido sodio. Ha perdido agua, sí puede estar chocado, pero sobre todo ha perdido sodio. Entonces, con los diuréticos puede pasar eso, dependiendo del paciente puede perder más electrolitos que otra cosa. O sea, no llega a un estado de deshidratación por completo, pero ha perdido electrolitos. O sea, en hipovolemia pierdes agua, pero sobre todo pierdes sodio. De las hipovolémicas nos vamos al otro extremo, que son las hipervolémicas. Acá el sodio corporal del paciente, su sodio corporal de tu organismo está elevado, pero tienes mucho más agua. O sea, tanto el agua como el sodio en estos pacientes hipervolémicos están elevados, pero tienes más agua que sodio. Digamos que tu sodio normal está en 5. ¿Ya? Lo normal es que tu sodio esté en 5. En los hipervolémicos, digamos acá, esté en 5 o normal. En los hipervolémicos el sodio se encuentra en 10. Tiene sodio corporal alto. Pero ¿qué pasa? Tiene más agua que sodio. O sea, el sodio se diluye finalmente. Digamos que en un vaso de agua pones 2 cucharadas de azúcar, que es más o menos bastante, ¿no? Y lo sientes un poco dulce. Pero le vas agregando más agua a ese vaso, más agua, y finalmente el dulce se pierde, se diluye. Pasa con los hipervolémicos. Son pacientes con sodio corporal incrementado, pero tienen más agua que sodio. Y los euvolémicos, estos euvolémicos son interesantes. Los euvolémicos son pacientes hiponatrémicos, que la mayoría tienen un aumento de actividad de la ADH. La mayoría tiene un aumento de actividad de la ADH. ¿Qué hace la ADH? ¿Dónde actúa la ADH? ¿Dónde actúa la ADH? No, no es su público lector, ahí actúa la aldosterona. Actúa en el tubo distal, ¿no? Tubo distal y me abre las acuaporinas, ¿no? Me abre lo que son las acuaporinas. Es cierto. Y las acuaporinas jalan agua, reabsorben agua, o sea, la ADH absorbe agua. Entonces, en esta euvolémica hay un aumento de actividad de la ADH. Funciona mucho la ADH. Jala mucha agua. Entonces, miren acá la pantallita. Digamos que normalmente tienes así de sodio, ¿ya? Y tienes así de agua. Normalmente. Normalmente digamos que están en esa relación. Pero ¿qué pasa si se absorbe mucha agua? El agua llega hasta por acá, el sodio se diluye. Estos pacientes euvolémicos tienen exceso de agua corporal. Pero ojo, el exceso de agua corporal es lo suficiente para que el sodio se diluya, pero lo insuficiente para que clínicamente me dé edemas. O sea, euvolémicas, aumento de actividad del ADH, se absorbe mucha agua. Se absorbe lo suficiente para que el sodio se diluya, pero lo insuficiente para que clínicamente me dé edemas. ¿Por qué es importante que lo clasifique? Porque depende del manejo. Por ejemplo, la hiponatremia hipovolémica, que has perdido sodio y has perdido agua, ¿qué tengo que hacer primero? Darle agua, hidratar al paciente.
¿Con qué hidrataría al inicio a un hipovolémico? Un paciente hipovolémico X, chicos. ¿Con qué lo hidratarán al inicio? ¿Con qué tipo de solución? Hidratar, ojo. Estamos hablando de hidratar. Solución isotónica. Muy bien, Fiorella. Suero salino isotónico. Solución salina isotónica. Con eso lo hidrato, como ya les he dicho. Una vez que lo he hidratado porque ha perdido agua, recién veo el sodio y le doy solución hipertónica porque le falta sodio, le queda también sodio. El euvolémico tiene aumento de actividad del ADH, jala mucha agua. ¿Qué tengo que hacer? Restringirle el agua, restricción hídrica al euvolémico que me jala mucha agua porque tiene aumento de actividad del ADH, hay que darle restricción hídrica. El hipervolémico, mira, es un hiponatrémico, pero que tiene mucho sodio corporal, tiene exceso de sodio, pero tiene más agua que sodio. Estos son los hiponatremias dilucionales. A este paciente, a pesar que es hiponatrémico, le restringo el sodio. Dieta hiposódica, le dejas a los erematosos, ¿no? Cirróticos, nefróticos, cardíacos, ¿no? Porque los hipervolémicos, esos pacientes son los que tienen falla cardíaca, cirrosis, falla renal. A este le restringo sodio y también le doy diuréticos. Sodio y agua y le doy diuréticos. Entonces, causas hipovolémicos, todos los que me hacen perder, por ejemplo, diarreas, uso de diuréticos, quemaduras de tercer espacio. Euvolémicos, aquellos con aumento de actividad del ADH, clásicamente CIHAT. CIHAT es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. ¿Qué causas conocen ustedes de CIHAT? En el CIHAT hay un aumento de actividad, aumento de liberación de ADH. ¿Qué causas conocen ustedes de CIHAT? Un traumatismo craneal me lo puede dar. ¿Qué más? Ya, antes que eso, acuérdate que la antidiurética, la leche se produce en el hipotálamo, ¿no? Y más bien hay un aumento de actividad acá. ¿Qué otra causa conocen ustedes de CIHAT, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Fármacos en general. ¿Algo más? Acuérdense, cáncer de pulmón microcítico. Las células del cáncer de pulmón producen ADH. También trastornos cerebrales, cualquiera que sea, infecciosos, BCBs hemorrágicos, hemorragia supraranoidea. Básicamente responde a causas pulmonares y cerebrales de cualquier etiología. Entonces, ¿por qué es importante? Antes, ojalá, perdón, eso sí es cierto, antes de decir CIHAT, tienen que descartar que no sea hipotiroideo o que no tenga una ESO. Entonces, es importante saber qué hiponatremia tenemos al frente porque de eso depende el manejo. A algunos primero le doy fluidos y luego hipertónica, a otros les restringo el agua y a otros les restringo agua y sodio y le doy diuréticos, a pesar que tengan sodio incrementado. Los pacientes van a hacer hiponatremia porque son hiponatremias dilucionales, las hipervolémicas. Recordemos eso entonces, porque es importante la clasificación para dirigir la terapia. Entonces teníamos que ver una paciente que usaba diuréticos con una hiponatremia hiposmolar hipovolémica. ¿Por qué hipovolémica? Porque está con taquicardia, ¿no? Taquicardia, algo hipotensa. Hiposmolar. La pregunta es cómo corrijo el sodio. Primero dice corregir la depresión de volumen. ¿Cómo la corrijo? Ya me han dicho con suero salino isotónico. ¿Cuánto le daría? ¿Qué le daría? Ustedes, a ver, díganme. ¿Qué le darían a la paciente para corregir depresión de volumen? Ya me dijeron, ¿cómo se lo ponen? Suero salino isotónico, cloruro me dice, ¿cómo se lo ponen? ¿Qué me dicen? ¿Cómo ustedes infunden suero salino a un paciente para rehidratarlo, resucitarlo? A ver, ¿alguna idea?
Acuérdense de que tienen que infundirlo bolos de 500 cada 15 minutos. Un suero inicial, exacto, 30 mililitros por kilo, bolos de 500 cada 15 minutos. Una vez que el paciente ha sido hidratado, ya no tiene taquicardia, no tiene hipotensión, recién voy a corregir lo que es el sodio. Ya le haré solución hipertónica, diuréticos o restricción hídrica. Entonces el manejo depende de qué tipo de hiponatremia tienes al frente. Por eso es importante lo que es la clasificación. Ya saben las soluciones diversas que tenemos. Las soluciones isotónicas son cloruro y Ringer, porque tienen una osmolaridad parecida a... Sin embargo, la dextrosa al 5% también tiene una osmolaridad parecida, pero es considerada una solución hipotónica. ¿Se acuerdan por qué la dextrosa era considerada solución hipotónica? ¿Se acuerdan por qué? Se metaboliza rápido la palabrita, ¿no? Entra rápido a la célula, ¿no? Y ya queda al final solamente agua, ¿no? Si queda solamente agua, voy a producir más hiponatremia y esa agua libre sola también se mete al cerebro, ¿no? Me produce lo que es un edema cerebral. Muy bien. Se da cuenta ahí de que cuando pasas cloruro de sodio, ya saben, solamente un tercio se queda en el intravascular y 2 tercios se van al intersticio. Dextrosa más bien se va al intracelular, ¿no? Edema celular produce. Ya vimos esa parte. Los frascos, cloruro, dextrosa, para que los tengan en cuenta, recuerden. Las soluciones que ya las conocen ustedes, las soluciones isotónicas, ¿cuáles son? Ya saben, vamos a marcarlas acá. Fluoruro de sodio a 0.9, por ejemplo. También tenemos solución de Harman y tenemos lactato de Ringer, por ejemplo. Son las soluciones que usamos isotónicas y sirven para resucitación en el paciente. La diferencia está en las concentraciones que tienen de electrolitos. ¿Qué es lo que me dicen de hiponatremia? Principios de manejo de eso. O sea, ¿voy a llevar el sodio al valor normal? No. Lo que quiero hacer con el paciente es sacarlo de los signos y síntomas, sacarlo de la clínica, en este caso, sacarlo de la clínica, sacarlo de los síntomas y signos. Ahora, principios de manejo básicos es que el sodio no debe aumentar más de 4 a 8 miliequivalentes en las primeras 24 horas. Algunos se ponen 6, otros se ponen 4, dependiendo de lo que tú leas. Antiguamente eran no más de 12. O sea, si está en 120, máximo que aumente hasta 128 en 24 horas. ¿Alguien me dice qué es lo que pasa si es que hay corrección rápida de hiponatremia? ¿Alguien me dice qué es lo que puede pasar si hay corrección rápida de hiponatremia? Mielinización, muy bien. Lo que es la mielinolisis pontina. Ajá, perfecto. Entonces, yo no voy a subir el sodio hacia el valor normal, yo voy a subir el sodio hasta que el paciente calme sus síntomas. El mejor indicador es la mejoría en los síntomas neurológicos. Vamos a ver. Si el sodio se eleva rápidamente, puede producir una desmilinización de la protuberancia, que se expresa clínicamente como una cuadriplejía, ¿no es cierto? Trastorno de conciencia. Que no es evidente inmediatamente, va a ser evidente en el transcurso de los días. A la semana puede que aparezca así. Hay que tener en cuenta eso. Luego que un paciente ha usado suero salino isotónico para darle fluidoterapia de resucitación, luego que he usado suero salino isotónico, ya me preocupa el sodio. Si es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, va a requerir suero salino, lo resucito con fluidos, pero luego va a requerir sodio en alta concentración. Entonces, mira, vamos a usar una solución llamada hipertónica, porque tiene una osmolaridad
más alta que la de atrás, mucho más alta. Entonces, si en un frasco de cloruro de sodio 0.9, el clásico cloruro, hay 154 miliequivalentes de sodio, en cloruro de sodio al 3% hay 513 miliequivalentes, o sea, mucho más concentración. O sea, primero se le hidrata y luego se le da sodio a gran concentración. La solución al 3%. El problema es que la solución en el Perú no existe. Hay que fabricarla. ¿Cómo la fabricamos? Bueno, se colocan 5 ampollas y media de hipersodio. El nombre hipersodio, ojo, es el nombre comercial de cloro de sodio al 3%. Es el nombre comercial. Entonces, ¿cómo la fabrico? 5 ampollas y media de hipersodio más 900 de cloruro de sodio a 0.9 me dan 512.6, o sea, casi lo mismo, ¿no es cierto? 513, 512.6. De esa forma, pues voy a construir mi solución al 3%. Ahora, ¿cuál es la fórmula que les han enseñado en la clase? ¿Qué les ha dicho Edwin? ¿Qué fórmula les han enseñado a ustedes en clase teórica de hiponatremia? Miren, hay un montón de fórmulas para manejo de hiponatremia. La más clásica es esta, ¿ya? Déficit de sodio, que seguramente la recuerdan con las teorías de medicina y tal. Pero miren cuántas hay, o sea, miren cuántas hay. Algunas más complicadas que otras. Miren la última fórmula, por ejemplo, olvídense, ¿no es cierto? Olvídense. Muy complejas, ¿no es cierto? Entonces, todas las fórmulas me van a dar valores distintos. Todas las fórmulas me dan valores distintos. ¿Ya? Pero por eso son estimados. No es que lo que me salga le va a pasar y punto. Hay que monitorizar a cada paciente porque es un aproximado la fórmula. Tener en cuenta eso. ¿Ya? Esta fórmula de acá, sí, sodio ya no se recomienda su uso. ¿Cuál es la que usamos para corregir hiponatremia? La fórmula de Adrogué y Marías. Sodio infundido menos sodio sérico sobre agua corporal total más 1. Sodio infundido menos sodio medido sobre agua corporal total más 1. Es la fórmula que actualmente se usa, y bueno, que esa fórmula nos permite corregir tanto hiponatremia como hipernatremia. Entonces, mi solución a usar va a ser cloruro de sodio al 3%. ¿Cuánto debería ir en sodio infundido? ¿Qué me dice? A ver, ¿cuánto debería ir en sodio infundido? La solución es hipertónica. ¿Cuánto deberíamos poner en el valor que se hizo sodio infundido? 513. Sodio sérico, ¿cómo tenía la señora? Menos 112. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, el agua corporal total. Esto es importante, miren. También esta fórmula me va a dar un número. Ese resultado que me arroje la fórmula es el efecto que tendrá la infusión de 1 litro de solución en el sodio sérico. O sea, si acá con esta fórmula me da 10, mi paciente tenía 100 de sodio, si le paso este litro, subirá a 110. Se refiere. O sea, esta fórmula me calcula el efecto que va a tener la infusión de 1 litro de solución en el sodio sérico de cada paciente. Vamos a ver a la práctica. Bueno, lo que es el agua corporal total, ya saben, es 0.5 por peso en varones, 0.6 por peso y 0.45 en mujeres ancianas, ¿no? O sea, ese es el agua en porcentaje corporal
va a depender del sexo y la edad de cada paciente. En hombres 0.6 por peso, hombres de más de 60 a 65 años 0.5, mujeres 0.5 por peso, mujeres ancianas 0.5 por peso. Acá tampoco va a tener mucho problema, ¿no? Entonces el resultado, recuerden, es un número que me indica el efecto que va a tener la infusión de 1 litro de solución en el sodio sérico de ese paciente. Recuerden eso. Miren el caso 1 que estamos viendo. Mujer 76 años, 4 a 6 kilos, sodio sérico 112, osmolalidad 228, somnolienta, solución usa cloruro de sodio al 3%. Entonces, sodio fundido 513, sodio sérico 112, edad corporal total, acuérdate, es una mujer anciana. Es una mujer anciana, ¿será cuánto? 0,45 por el peso. El peso está en 46 kilos. El resultado de la fórmula me sale 18.2. ¿Qué significa ese resultado? 18.2 en ese paciente. ¿Qué significa ese resultado? Esa cantidad de sodio aumenta en 1 litro de solución. Subirá, o sea, es la cantidad que va a subir el sodio sérico del paciente infundiendo 1 litro de solución. Exacto. Ese es el concepto que tienen que llevarse de esta fórmula. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta? Aquí está. La infusión de 1000 cc de la solución al 3%, ven que metal el sodio sérico en 18.2. Lo que da súper. Ahora, yo les he dicho de que es mucho, ¿no? ¿Cuánto máximo debe subir en 24 horas? De 4. Depende mucho de lo que ustedes lean. Depende mucho de lo que ustedes lean, es cierto. Depende mucho de eso. ¿Qué les han dicho en la clase teórica? ¿Máximo cuánto? Máximo 6. ¿No? Depende de lo que lean. Algunos libros se van a decir hasta 12, incluso antiguamente hasta 12. Luego 8, 4. La cosa es que no hay apuro, ¿ya? No hay apuro en eso. No hay apuro. O sea, ¿cuándo hay apuro? Si tiene un paciente clínica neurológica severa, por ejemplo, convulsiones. Les soy sincero, nunca he visto un paciente de ese tipo. La mayoría viene con hiponatremias no tan sintomáticas, simplemente somnolencia. O sea, no te desesperas, ¿no? Corrígelo 4 en 24 horas, 5 en 24 horas, no pasa nada. La cosa que no pases más de 8, ¿ya? Puedes ponerle 4, 5, 6, 7, 24 y no pasa nada. Mientras más lento, más seguro. Entonces, simplemente das una regla de 3 simple. Pues. O sea, si 1000 cc, vamos a poner así, si 1000 cc me subió 18.2, ¿cuánto cc me va a subir? ¿A cuánto quiero subirlo? Eso yo lo decido, ¿no? Pero acá te dice el ejemplo 8. ¿Cuánto cc necesito para que me suba 8? Y aplico mi regla de 3 simple y me sale 440. 440.
Y quiere decir que tengo que pasarle 440 cc al paciente. No 1000, sino 440. Si le paso 1000, me sube 18.2. Pero yo quiero subir solamente 8, 440 ¿no? Eso lo paso en 24 horas. O sea, 440 entre 24, 18.3 cc por hora. 18.3 cc por hora. Es lo que yo voy a pasar. Eso tiene que ser pasado, obviamente, mediante una bomba de infusión. Eso ya lo, eso ya lo vimos, ¿no? Mediante bomba de infusión. ¿Por qué? Porque si lo pongo por un endovenoso periférico, el paciente se mueve un poco más, se mueve un poco menos y la vía ya no gotea, ¿no? Con esa bomba yo me aseguro que está bajando cierta cantidad, ¿ya? Tiene que tener cuidado, ¿ya? Y sobre todo es el control de electrolitos cada 2 a 4 horas. Cada 2 a 4 horas es el control. No es que yo me voy y al día siguiente ya veo qué pasa, ¿no? No hay que pedir controles, porque recuerden que es una fórmula, es un estimado. Puede ser más, puede ser menos. Puede ser más o puede ser menos. Es un estimado de lo que estamos viendo. Segundo caso, entonces, eso es con respecto a lo que es hiponatremia. ¿En hiponatremia tienen ustedes alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que es hiponatremia, perdón? Sí, doctor, ¿podría volver a mencionar, por favor, en qué cantidad eran los bolos que se le incluía de suero salino? Me hablas de la resucitación. Para resucitar a un paciente tienes que ponerle bolos de 500 mililitros cada 15 minutos. Ahora, ¿qué cantidad total? La cantidad total de fluidoterapia de rescate, de resucitación, es de 30 mililitros por kilo. O sea, un paciente es 70 kilos, 70 por 30, 2000. O sea, hay que pasarle 2100 mililitros, 2 litros 100. Bolos de 500 cada 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que en algo de una hora yo debo pasarle los 2 litros 100. Una hora, algunos minutos, yo debo pasarle los 2 litros 100 a ese paciente. Eso es lo que hago con un paciente hipovolémico. Llámese hipotenso, taquicardio, que ha perdido. Lo resucito con fluidos. Esa es la fluidoterapia, ¿no? Una vez que he pasado esa cantidad, ya recién miden el sodio. Primero que miran no es el sodio, lo primero que van a mirar es el estado hemodinámico de cada paciente. Eso sí tiene que quedar. ¿Alguna otra pregunta tienen? Dime, Axel, ¿qué Doctor, pasó? doctor, cuando hago esa fórmula para hallar el op- cuánto de lo voy a reponer con un litro, me tomo en cuenta como denominador se toma en cuenta el agua corporal total y no tendría alguna modificación si el paciente se encuentra gravemente deshidratado. No, simplemente es una S constante. No hay ninguna tingencia en esos casos. No hay ninguna. Por lo menos en la fórmula original que describen. No. Es todas las ahí del porcentaje, digamos, ideal, ¿no? En ese paciente. No hay mayor diferencia entre pacientes hipovolímicos y no en el agua corporal. Es una constante que se usa. Gracias, doctor. Otra pregunta que tenga. ¿No? Vamos a ver entonces lo que es hipernatremia. Dicen, varón de 76 años, 68 kilos, pesa por cuadro, neumonía severa, postrado hace 6 meses, deshidratado, taquipnéico, feliz aliento, 160, cardíaca de 100. Son sus exámenes auxiliares. Lo mismo, ¿no? Trastorno de conciencia. Y en este caso hay una hipernatremia, sodio 168. Eh, las hipernatremias, ¿qué me revelan? Me revelan pérdida de agua corporal, de agua libre. O sea, una verdadera hipernatremia es una verdadera deshidratación, te ha perdido agua libre. Tu cantidad de sodio puede ser la misma, pero se ha concentrado mucho porque has perdido mucha agua. ¿Qué factores tiene este señor para haber perdido tanta cantidad de agua libre?
Alguien me dice. ¿Qué factores pueden identificar en este caso en el cual haya perdido agua libre? Fiebre, taquipnea. Muy bien. Taquipnea, fiebre. Claro, hay este aumento de pérdidas insensibles. ¿Algo más? ¿Algo que me pueden identificar? Aparte de... ¿Alguien más? No, no petalización larga. ¿Algo más? Algo interesante acá. Es un postrado crónico. ¿Qué pasa con los postrados? A ver. ¿Qué pasa con los pacientes postrados? Nadie les da agua. Bueno, no es que nadie les da agua, sino que no piden agua. Ya, o sea, como un paciente postradito no te pide agua. Tienen algunos abolido el mecanismo de la sed, ¿no? Entonces, quizá ahorita en esa época del año no es un problema, ¿no? Por ejemplo, no verano a veces se olvidan darle de agua al abuelo, encima que hace fiebre, respira rápido, pero es sensible, se deshidrata rápidamente y nadie se da cuenta, ¿ya? Y hace fallar una aguda, ¿no? Por eso es importante solicitar periódicamente controles de urea creatinina en pacientes, ¿no? Solicitar periódicamente controles a los postrados, ¿no? Hospitalizados, solicitarles periódicamente controles de urea creatinina. Eso es importante. Eh, la clínica es similar a lo que es la hiponatremia. Se define hiponatremia como sodio mayor a 145, severa más de 155, aguda menos de 48, crónica más de 48. Es igual que lo que es hiponatremia. Las hipernatremias acá sí siempre van acompañadas de una osmolaridad larga, siempre. Grande, perdón, alta. Ya, todas las hipernatremias van con hiperosmolaridad, a diferencia de la hiponatremia que venía con osmolaridad normal, baja. Y como les dije, son secundarias, es el resultado de una deficiencia de agua corporal total en relación a eso. Son pacientes verdaderamente deshidratados, para que tengan en cuenta. No hay mucho problema. La clínica es muy similar a la hiponatremia, casi igual, por no decir igual. Acá sí hay mayor riesgo, dice, de que el paciente haga convulsiones. Alguien me dice por qué se presenta la clínica neurológica en hiponatremia. Va a haber una deshidratación cerebral, es cierto. Eso es lo que va a ocurrir. Si en la hiponatremia había edema cerebral, en la hipernatremia hay una deshidratación cerebral. Y el cerebro, al encogerse, los vasos sanguíneos pueden rajarse y ahí puede sangrar. Puede ocurrir eso acá. Ojo, nunca he visto eso, obviamente. Que un paciente, o sea, yo nunca he visto un paciente con hipernatremia y hiponatremia que convulsione. No, todos vienen somnolientos por ahí. Pero está en los libros que me puede producir esos cuadros. Convulsiones, incluso en hipernatremia, sangrados cerebrales, porque el cerebro se encoge y los sanguíneos se rasgan. Está escrito, pero no es algo frecuente. Lo común es que vean pacientes con un trastorno de conciencia leve o moderado.
Como les comenté, acá hay una deshidratación cerebral sobre todo. Factores de riesgo para hipernatremia. Mira, son los pacientes que están hospitalizados en extremos de la vida, postrados crónicos, trastorno de conciencia. ¿Por qué? Porque son factores que hacen que el paciente no tome agua. ¿Ya? Un anciano hospitalizado con trastorno neurológico dicen que tiene abolido el mecanismo de la sed. O sea, no pide agua, no toma agua. Tengan en cuenta eso. Encima que estás hospitalizado, encima que tienes frecuencia respiratoria incrementada, encima que tienes fiebre, aumenta pérdidas insensibles, encima que te han dejado furosemidas, diuréticos, olvida. Es lo mismo que la hiponatremia, casi lo mismo. El sodio no debe aumentar más de 6 a 8, dependiendo cómo tú quieras jugar con eso, en 24 horas. No más de 8 dicen 24 horas. Que sería lo mismo que decir no más de 4 en 12 horas. Es no más de 8 en 24 horas o no más de 4 en 12 horas. El mejor indicador de respuesta es la mejoría de los síntomas neurológicos. Igualito que hiponatremia, pero al revés. Si quieren así verlo. Ojo, esto es importante. Primero, ya saben, se estabiliza hemodinámicamente a cada paciente. Ese es lo principal. Primero es estabilizar hemodinámicamente a cada paciente. Ya saben qué cantidad tienen que pasarle de fluidos a cada paciente. ¿Qué es lo que pasa si el sodio baja rápidamente? ¿Qué creen que es lo que va a pasar si el sodio baja? Lo bajo rápido, o sea, lo bajo más de 8 en 24 horas, 12, ponte. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber un edema cerebral. Si el sodio baja rápidamente, sí, edema cerebral, y puede haber herniación uncal. ¿Se acuerdan cuál es la clínica de la herniación del uncus del hipocampo? Recuerden que el uncus del hipocampo es la porción más interna del lóbulo temporal. Mira cómo se mete a la fosa posterior y choca con el tronco. ¿Se acuerdan cuál era la clínica de eso? Anisocoria, ya, porque mira, esta hernia uncal me comprime el mesencéfalo, y el mesencéfalo sale el tercer par craneal, que alrededor tiene fibras parasimpáticas, entonces se comprime el tercer par y el parasimpático me produce, ¿qué me produce? Midriasis de esa pupila. Recuerda que el simpático hace midriasis, el parasimpático miosis. Si se comprime el parasimpático, se anula el parasimpático, no hay quien haga miosis, habrá midriasis, anisocoria de un solo. Ahora, primero doy fluidoterapia. Luego veo qué solución le voy a dar a cada paciente, ¿no? Hay soluciones hipotónicas, isotónicas, hipertónicas. En este caso, el sodio está muy concentrado, tiene mucha concentración de sodio. Hay que diluir al paciente, darle más agua libre, ¿ya? Es como un vaso que tiene mucha azúcar, muy dulce, con agua. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle más agüita pura para diluir el azúcar. Es lo mismo. En el caso de estos pacientes, tienen mucha concentración de solutos. Tengo que darles más agua para diluirlos un poco. Entonces voy a usar soluciones hipotónicas, con baja concentración. Recuerden que la isotónica es el cloruro de sodio 0.9. La hipertónica es el 3%. La hipotónica será cloruro de sodio 0.45. Y tenemos también, miren, lo que es dextrosa y agua destilada, que tienen 0 de sodio, 0 de osmolaridad
no tienen concentración. ¿Podría ponerle 1 litro de dextrosa agua destilada al paciente? Sí, podría usarlo, pero algunos son más conservadores. ¿Qué es lo que sucede? Que esta solución de cloruro de sodio a 0,45, a 0,45 en el Perú no existe, no tenemos en el Perú, no hay en el Perú esto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir una solución hipotónica. Agarramos un frasco de dextrosa y le ponemos ahí una ampolla de cloruro de sodio al 20% que tiene 68 miliequivalentes, de tal manera que los 68 se suman a este frasco de dextrosa. Pues una dextrosa más una ampolla de cloruro de sodio al 20% tiene ya 68 miliequivalentes. O también agua destilada, lo mismo, ¿no? Le puedo sumar. ¿Cuándo preferiré usar agua destilada y cuándo preferiré usar dextrosa? ¿Alguien me dice? ¿En qué casos usaría agua destilada? ¿En qué casos usaría la otra solución? Dextrosa. ¿Cuándo usaría una? ¿Cuándo usaría otra? Por ejemplo, paciente con hiperglicemia. Claro, ¿no? Son decisiones que tomas dependiendo de cada situación. Y esta es la fórmula clásica que van a encontrar quizás en algunos libros. Déficit de agua. Esta tampoco se usa ya, no se hagan problemas. Usamos la misma fórmula que les he enseñado. Ya saben que el resultado que me da acá significa el efecto que tendrá la infusión que le voy a pasar al paciente de 1 litro de solución en el sodio del paciente. Si en hiponatremia la infusión de 1 litro de esa solución me subía el sodio en tanto, en hipernatremia la infusión de 1 litro de solución me baja el sodio en tanto. O sea, la misma fórmula, pero usada quizás a la inversa. Ese resultado. Tendré eso en consideración. Un ratito. A ver, el caso. 76 años, es 8 kilos, sodio sérico 168, postrado deshidratado, taquipnéico febril, ya saben, estos pacientes se deshidratan. Dextrosa más una ampolla de cloruro de sodio al 20%, es el llamado hipersodio. Entonces, mira, en sodio infundido le pongo 68, que es la concentración que tiene la ampollita esta. Sodio medido le pongo con lo que viene el paciente. Paga corporal y está el resultado. Menos 2.8. Y quiere decir que la infusión de 1 litro de solución disminuye el sodio sérico en 2.8. Muy bien, entonces regla de 3 simple. Si 1000 cc me bajan 2.8, ¿cuánto cc qué? Yo les he dicho, no más de 8 en 4 horas, pero yo puedo jugar con ese número. No más de 8 en 24, yo quiero hacerlo en la mitad de tiempo, pues. No más de 4 en 2. ¿No? Entonces, como dije, sería, si 1000 cc me bajan 2.8, ¿cuántos cc me van a bajar? 4 miliequivalentes. Regla de 3, la respuesta es 1430. 1430. ¿Qué va a pasarle en 24 horas? No, en 12 horas, ¿no? Porque eso está para 12 horas. Entre 12 a 120 dc por hora, con controles cada 2 a 4 horas de electrolitos, ¿no? Porque finalmente es un estimado. Tengo que regular la infusión. Recuerda que yo lo que quiero es sacar al paciente del cuadro neurológico.
¿Qué pasaría si yo decido darle agua destilada? Si yo decido darle al paciente solamente agua destilada, nada más, ¿ya? ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto sería en sodio infundido? Si yo decido darle solamente agua destilada, ¿cuánto sería en sodio infundido? 0. ¿Cuál sería la ventaja de darle dextrosa o agua destilada? ¿Alguien me dice? ¿Cuál sería la ventaja de darle dextrosa o agua destilada? ¿Por qué a veces pongo con una ampollita? Porque a veces le pongo solo dextrosa, pongo solo agua destilada. Ya me han dicho que la ventaja de la agua destilada es que la puedo usar en hiperglicémicos, no en diabéticos, ¿no? Miren, mientras más diluida, ya, mira, mientras más diluida es la solución, en ese caso darle solamente agua destilada o solo dextrosa sin nada, voy a necesitar menos volumen. O sea, si yo les apuesto, si acá colocan 0, si acá ustedes colocan 0, el volumen que van a requerir va a ser mucho menor, mucho menor. O sea, más diluida la solución, menos volumen necesito. ¿Y cuál sería la ventaja de usar menos volumen, por ejemplo? ¿Quién me dice algo? ¿Por qué sería ventajoso usar menos volumen? Exacto. Pacientes, por ejemplo, edematosos. Edematosos. Es cierto. Es cierto. Edematosos. Tienen que tener eso en consideración. Por ejemplo, un cardíaco, un paciente renal, ¿no? Preferiría darle menos volumen. Pueden calcularla con 0, sale menos cantidad. Entonces, ya saben corregir por hipernatremia, no es difícil, ¿eh? Esto es con potasio, ya ver, 55 años, diabético hipertenso mal controlado. Tiene edemas. Un paciente, y dicen, un paciente diabético hipertenso con edemas. Los edemas, ¿por qué pueden ser? Diabético e hipertenso con edemas. Los edemas, ¿por qué pueden ser? Pueden ser por falla cardíaca, pueden ser por falla renal, tranquilamente. Es hipertenso, taquicárdico, taquipneico, pálido, edematoso. Un mullo vesicular pasa bien. Si un mullo pasa bien, eso te inclina que sea más cardíaco o sea más renal el edema. Renal, ¿no es cierto? Renal. Y mira, tiene anemia, tiene glucosa 75, urea 200, 4.5, 128, potasio 108, acidosis metabólica. ¿Cuándo hablan ustedes de una acidosis metabólica severa? ¿Cuándo hablan ustedes de una acidosis metabólica severa? pH menos de 7.2 y o bicarbonato menos de 10. pH menos de 7.2 y o bicarbonato menos de 10. Eso es lo que dice. Tiene que tenerse en consideración. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias clínicas? Obviamente el paciente puede morirse, ¿no? ¿Y por qué se muere un paciente con acidosis metabólica severa? Tengan en cuenta que los estados de acidemia me dificultan la acción de las catecolaminas. ¿Ya? La acidemia me dificulta la acción de catecolaminas. Las catecolaminas no funcionan. Si una catecolamina no funciona, el paciente va a comenzar a hacer bradicardia, hipotensión, paro. Y finalmente muere. Eso sucede. Vamos a ver el tema de la hipercalemia, porque está con potasio 7.8, ¿no? Bueno, la causa principal de hipercalemia es trastorno de la presión renal, o sea, falla renal crónica. Es la causa más común de hipercalemia.
tiene clínica cardiovascular, neuropática, digestiva, sobre todo la clínica cardíaca es la que me interesa, sobre todo las alteraciones que suelen haber en el electrocardiograma. Todo el mundo sabe la secuencia, ¿no? La T picuda, P plana, PR largo, QRC ancho, ¿no? La T picuda se describe como lo que clásicamente aparece primero, ¿no? La T picuda, para tener en consideración. Miren, aquí está. No hay mucha acá te pone acción, ¿no? Con niveles de potasio, pero esto no es tan cierto, ¿ah? Hay pacientes con mucho potasio y sin mucha alteración en el electro, pero lo que se suele decir es que suele aparecer primero la onda T picuda, ¿no? Vamos a ver acá. La onda T picuda. La onda T picuda, el PR largo, el QRC ancho, ¿no? Finalmente, asistolia en el paciente, ¿no? Tengan eso en consideración. Por eso es importante el manejo de la línea, ¿no? Me da mucho compromiso cardiológico. La T picuda que se ve, también la onda T picuda que se ve en las derivadas 2, 3, D2, D4. Igualmente, miren acá, esto es lo normal, acá la T picuda, más picuda, QRC ancho, ¿no? Puede haber esta correlación, hay casi consenso en que lo primero que aparece es la onda T picuda, ¿no? Para que tengan. Ahora, ¿qué les han dicho en la clase? ¿A cuándo se corrige el potasio? ¿Cuánto es que esperamos que suba para corregirlo? Todo hipercalemia se corrige, ¿qué les han mencionado en la teoría? ¿Qué es lo que dicen? ¿Más de cuánto se maneja el potasio? ¿Qué es lo que les han dicho ustedes en la clase? Algunos se ponen más de 6, ¿no? Otros más de 5 puntos. Depende mucho de lo que ustedes leen, ¿no? Más de 6, pongámosle, se maneja lo que es la hipercalemia. Y obviamente cuando tiene clínica tu paciente, sobre todo refieren cambios en el electro, los que les he mencionado. ¿Qué es lo que se hace con el paciente? Se identifica la causa, por supuesto, si tiene falla renal, intentar corregir la falla renal, estabilizar la demanda cardíaca. ¿Cómo se estabiliza la demanda cardíaca? ¿Alguien me dice? ¿Cómo se estabiliza la demanda cardíaca? Gluconato de calcio. Gluconato de calcio no baja el potasio, simplemente me aumenta el umbral de excitación de la célula cardíaca. Su acción es muy corta, me dura solamente media hora, una hora, pero me da tiempo a hacer todo lo demás. Todo lo demás significa meter el potasio dentro de la célula. Recuerda que el potasio es un ion predominantemente intracelular, o sea, igual lo que está a nivel intravascular lo meto a la célula, lo bajo en sangre, lo meto a la célula. Y finalmente lo elimino del organismo. Pero esta acción inicial de estabilizar la demanda cardíaca con gluconato de calcio me va a dar mi tiempo, me da tiempo a tomar las otras medidas. ¿Ya? ¿Cómo se desplaza el potasio al intracelular? Infusión de insulina con dextrosa, ¿no? Hay varias maneras que lo pueden poner, ¿no? Se trabaja a 33%, 5 ampollas con 10 unidades de insulina, se pasa en una hora, cada 4 o 6 horas, ¿eh? Cada 4 o 6 horas, porque es el tiempo que dure el fármaco. O sea, esta infusión me baja el potasio en un miliequivalente. O sea, ponte, de 6 baja 5, pero eso me dura solamente 4 horas. O sea, tengo que ponerlo cada 4 horas. También que tengo que hacer con el paciente, nebulizarlo. Nebulizaciones con salbutamol. Ya, o sea, 20 gotas, ¿no? Cada 2 a 4 horas. ¿Por qué? Porque su efecto me dura solamente 4 horas. Y bicarbonato de sodio lo va a poner en pacientes que tienen acidosis metabólica asociada. Bueno.
Este es, digamos, el RP de un paciente con hipercalemia. Gluconato de calcio, acuérdense, actúa rápido, pero el tiempo que dura su acción es corto, es media hora, una hora nada más. Solamente se pone una sola vez. Viene mi paciente con hipercalemia, le pongo una vez para que me dé tiempo a hacer todo lo demás. ¿Cómo suelen venir las preguntas de exámenes sobre esto, por ejemplo? Tienes, digamos, un paciente como el que les he contado. Mira, con edemas, pálido, antecedente de diabetes mellitus. Tú ya asumes que es una falla renal. ¿Qué es lo que te sale más rápido? ¿Un electrocardiograma o te sale más rápido los electrolitos? ¿Qué me dices? ¿Qué examen me sale más rápido? EKG, exacto. Entonces, si en el EKG me sale ya una onda T picuda, ¿qué asumo? Que sí. Y ya no espero los electrolitos, porque eso me puede matar al paciente. Entonces, pido electro T picuda, le meto de arranque gluconato de calcio. Me da tiempo a que el paciente no se complique, no se muera, ¿no? Y pueda agregarle todo lo demás, furo, nebulizaciones, etc. Miren cuánto dura cada acción, lo que les mencioné, o sea, solamente media hora, una hora. Algunos médicos, van a ver ustedes, te ponen gluconato cada 8 horas. ¿Tiene sentido poner cada 8 horas si te dura solamente una hora? No tiene ningún sentido. Ningún sentido. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Finalmente, todo lo que hago es para que el paciente salga de la diálisis. Recuerden que el paciente también tenía acidosis metabólica, ¿no? ¿Cómo se fija esta acidosis metabólica? Primero calculo el déficit de bicarbonato. Esta fórmula, 0.6 por peso sobre, bueno, por bicarbonato deseado menos bicarbonato medido. El bicarbonato deseado suele ser 12. ¿Por qué 12? No es tan aleatorio ese número. Es un número, ese valor de 12 de bicarbonato es lo que me asegura por lo menos la homeostasis del organismo. ¿Ya? Por eso que le pongo 12. Entonces, el resultado en este paciente es 132. O sea, su déficit de bicarbonato con estas características, pH 7.18, bicarbonato 8 y todo lo demás, es 132. ¿Ya? ¿Qué hacemos con eso? Mira, las ampollas de bicarbonato de sodio al 8.4% vienen de 20 mililitros y tienen 20 miliequivalentes de bicarbonato y 20 miliequivalentes de sodio. O sea, las ampollas vienen de 20 mililitros y traen 20 miliequivalentes de bicarbonato. Y su déficit del paciente es 132. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 132 entre 20. Me sale 6.6. 6.6 ampollas. 6, digamos, ya. La mitad de las ampollas se las voy a dar en bolo al paciente, endovenoso, con una jeringa, por la emergencia. Y la otra mitad se las paso en infusión, en un frasco de dextrosa, por ejemplo. ¿Por qué dextrosa? Tengan en cuenta que tiene 20 de bicarbonato y 20 de sodio. O sea, si la mitad son 3 ampollas, 3 por 20 le estaría pasando 60 mil equivalentes. O sea, si las ampollas de bicarbonato que quedan, después de darle el bolo del 50%, las pongo en un frasco de dextrosa, estaría pasándole 60 mil equivalentes a ese paciente de sodio y de bicarbonato, no hay ningún problema. O sea, esa es la forma en que se maneja. Acuérdate que esto es una emergencia. ¿Cómo te puedes dar cuenta que es un paciente que tiene acidosis metabólica? Porque es un paciente con características de falla renal, que tiene también edemas, por ejemplo, que tiene hipotensión radicardia, porque la acidosis metabólica severa me dificulta la acción de las catecolaminas. Tengan en cuenta eso. ¿Alguna pregunta tienen acá? ¿Preguntas que tengan? ¿Nada? Y entonces son cositas que tienen que saber: manejo de electrolitos, manejo de potasio, manejo de acidosis metabólica, que quizás les sirva mucho más adelante, ¿no? ¿Preguntas? ¿Todo ok? Bueno, entonces esta es para concluir la parte práctica, chicos. Ya las siguientes semanas es la última clase teórica y ahí acaba todo. Ya nos preparamos para lo que son exámenes finales, ¿no es cierto? Examen final y ya lo que es sustitutorio para los que van a ir, que creo que ninguno me parece.
Ya, pues se acaba el curso y regresamos pues en la quincena de septiembre, me parece, y veremos qué es lo que sucede pues el siguiente año. La verdad que todavía en estas circunstancias no se puede asegurar nada todavía. Veremos qué es lo que pasa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, espero que las prácticas, bueno, haya sido de su agrado y ha sido también algo para nosotros nuevo. Creo que el curso se presta para hacerlo de esta manera, ¿no? Y esperemos seguir implementándonos mucho mejor para el siguiente ciclo. Bueno, muchachos, ha sido un gusto, entonces nos vemos más adelante, chicos. Cuídense mucho, cuídense. Nos estamos viendo.